no solamente se relaciona con el sexo, sino toda área de la vida. This is what purity means. Esto es lo que significa pureza. Put it up there. A ver, por To favor. live according to original design. Pureza significa vivir conforme al diseño original. You say, what? Y algunos van a decir, ¿qué? Yes, Sí, así es. that's what purity means. Eso es lo que significa pureza. If you're living the way God designed you to live, you're pure. Si tú estás viviendo de la manera en que Dios diseñó para que tú vivieras, entonces eres puro. If you're not living the way God designed you to live, you're impure. Si no vives conforme a la manera en que Dios te diseñó, entonces eres impuro. In sexual area, En el área sexual, if you're living the way God designed you to live, si, you're pure. si estás viviendo a la manera en que Dios te diseñó, entonces eres puro. If you're not living the way God designed you to live sexually, you are impure. Y si tú no estás viviendo en la manera en que Dios te diseñó para vivir, entonces eres impuro. Isn't that a beautiful concept? ¿A poco no es un concepto hermoso? It brings it right down to where you live. Y lo trae exactamente allí donde tú No. te encuentras. In the light, put back up the pyramid, can A you? ver, por favor, colóquenme la pirámide de nuevo. In the light of the 3 steps of the pyramid, A la luz de los 3 pasos aquí de la pureza, de la pirámide, we looked at 3 of the reasons why God created sex. veíamos 3 de las razones por las cuales Dios creó el sexo. And the context was with the wife of your youth. Y veíamos aquí que era con la esposa de tu juventud. If you are living that out in your life, then you are pure. Si tú estás viviendo conforme a eso en tu vida, entonces eres puro. If you are waiting to the right relationship, the right person, Si tú estás esperando hasta que llegue la relación correcta, la persona indicada, then you are pure. entonces eres puro. If you're not waiting, Y si tú no estás esperando, then you're impure. entonces eres impuro. Why? ¿Por qué razón? Because that's not the way God designed you to live. Porque esa no es la manera a la cual Dios te diseñó para que vivieras. Now, I need to take another rabbit trail. Ahora voy a salirme por las veredas laterales por un momento. I need to kind of step out of the flow and deal with an issue. Necesito salirme del fluir central para tratar un punto en particular. And the issue is this: Y el punto es este, love. el amor. What is love? ¿Qué es amor? How do you define love? ¿Cómo se define el amor? How does love look like in a relationship? ¿Qué apariencia tiene el amor en una relación? You know, again, most people cannot define love. ¿Saben qué? Una vez más se da el caso de que la mayor parte de la gente no puede definir lo que es el amor. If I had the time, I would come right out in the audience and go from person to person. Si yo tuviera el tiempo, pasaría aquí entre el público y otra vez iría de persona en persona. Bienvenido. Qué bueno, me gusta la jacket. Los guapos han llegado. ¿Colombia? ¿Ustedes son de Colombia? Qué bueno, voy a hablar muy despacio. You know, ¿ha estado en Cali? No, yo no. Yo creo que Cali es una de las ciudades más bonitas en todo el mundo. No, verdad. Es fantástico, muy lindo. Yeah. This is why it's so important. Regresemos. Esta es la razón por la cual es tan importante. To understand what love is. Poder entender lo que es el amor. Almost every one of you here would say love is one of the most important motivations in your life. Casi cada uno de ustedes diría que el amor es una de las motivaciones más importantes en su vida. You say, well, I did it because I loved him, I loved her. Van a decir, no, eso yo lo hice porque lo amaba o lo amaba a él. I did it because of love. Lo hice por causa del amor. And yet, that very person cannot define love. Y aún esa misma persona ni siquiera puede definir el amor. So how do you know you're loving someone? Entonces, si no lo puedes definir, ¿cómo sabes que estás amando a alguien? Young lady,
A ver, jovencita por allá. If you can't define love, Si tú no puedes definir amor, how do you know he is loving you? ¿cómo sabes que ese chico te está amando? You can't. No lo puedes hacer. Young man, Joven, if you say to a young lady, I love you, mira tú, joven varón, si tú le dices a una chica, oh, te amo. if you can't define love, Si tú no puedes definir amor, how do you know what that means? entonces ¿cómo sabes lo que estás haciendo? Right here in this room, Aquí mismo, en este auditorio, if it holds true to the last 30 years of my life in speaking, se ha mantenido como algo cierto en mis últimos 30 años de estar impartiendo conferencias. and I could interview each one of you, Y yo podré entrevistar a cada uno de ustedes. there'd be 500 different definitions of love right here in this room. Tendríamos unas 500 diferentes definiciones de amor nada más aquí, hoy. You know, a lot of people say to me when I say define love, ¿Sabes lo que mucha gente me contesta cuando yo les pido que me definan el concepto de amor? 1 Corinthians 13. Primera de Corintios 13. No, No es eso. that shows what love does, not what love is. Eso nos muestra lo que el amor hace, no lo que el amor es. You know what most Christians will answer? ¿Saben qué es lo que la mayoría de los cristianos contestarían? Define love. Defíneme el amor. God. Dios. That's ridiculous. Qué cosa más ridícula. If you cannot define love, Si tú no me puedes definir amor, to say God is love is meaningless. el decir Dios es amor, entonces no tiene It's significado. like saying God is factor X, fill in the blanks. Es como decir Dios es el factor X, rellena el hueco. No, if you say, well, God, Si uno dice Dios, right here, you'd have 500 different definitions of God right now in this room. tendríamos unas 500 definiciones de quién es Dios nada más aquí en este auditorio. Young ladies, Jovencitas, this is why it's so important. es por esto que es tan vitalmente importante. Let me take Voy a tomar, I got to find, let me see here. a ver, Let me take 1, 2, 3. Ustedes, 4 mujeres, chicas aquí. I'm going to call you the fabulous 4. las voy a llamar las fabulosas 4. Each one of you want to be loved. Cada una de ustedes quiere ser amada. And there's nothing wrong with that. Y de eso no tiene nada de malo en sí. Look, every guy here who thinks he's macho wants to be loved. Cada tipejo que está aquí, que se considera ser macho, quiere ser amado. Every guy here. Todos los muchachos aquí. God made you that way. Dios les hizo de esa manera. God created us with that desire to be loved. Dios nos creó con ese deseo de ser amados. Here's the problem. Aquí está el problema. You want to be loved. Tú quieres ser amada. Your parents say you should love one another. Love one another. Y luego tus padres te dicen, ámense los unos a los otros. Y se aman el uno al otro. Shh. But they never define love for you. Pero el problema es que nunca te definieron lo que era el amor. Now I want to do something here. Entonces yo quiero hacer algo aquí. Ernesto, I want you to stand up and turn around. and A look. ver, Ernesto, ponte de pie y mira hacia atrás. What I'm going to do here is one of the greatest atrocities, sadness in the body of Christ all over the world. Lo que yo voy a hacer aquí es una de las atrocidades, una de las tristezas más grandes acerca del cuerpo de Cristo en todo el mundo. How many of you here ¿Cuántos de ustedes están aquí? have had your parents Han pasado por el hecho de que sus padres not talk to you about sex, no hablarles a ustedes acerca del sexo, not talk to you about love, no les han hablado acerca del amor? and if you raise your hand, I might ask you what it is. Si tú levantas tu mano, puede ser que yo te lo pregunte. ¿A qué How es? many of you here have had your parents define love for you? ¿A cuántos de ustedes sus padres les han definido el amor? A ver, levanten la mano. 3 o 4. Este es un desastre. No, I'll show you. Te los voy a Otra enseñar. pregunta.
How many of you here ¿Cuántos de ustedes aquí presentes have had your pastor in your church han pasado por el hecho de que su pastor en su congregación, from the podium in your church, desde el estrado en su congregación, not talk about love, no hablarles acerca del amor, not talk about sex, no hablarles acerca del sexo, but literally define love for you? pero literalmente ese pastor te ha definido lo que es el amor? Si ese es el caso, si te lo ha definido, levanta tu mano. Ernesto, this is one of the greatest problems in the body of Christ all over the world. Este es uno de los problemas más grandes en el cuerpo de Cristo por todo el mundo. We tell young people, Nosotros ahí estamos diciéndole a los jóvenes, you should love one another, love one another. deben de amarse el uno al otro, ámense los unos a los otros. Parents say that. Los padres lo dicen, Pastors los say that. pastores lo dicen, And they never define love for y you. ni en una ocasión definen el amor para ti. So here's what happens. Entonces, eso es lo que sucede. Of you 4 girls, you probably have 4 different definitions of love. De ustedes 4 chicas probablemente tienen 4 diferentes definiciones de lo que es el amor. You are going to hear this if you haven't already. Y ustedes van a escuchar esto en caso de que no lo hayan escuchado ya. A guy will say, I love you. Te llega un chavo y te dice, te amo. Te amo. I want to show my love to you. Y te quiero demostrar mi amor por ti. You will eventually give in. A la larga vas a ceder. You know why? ¿Sabes por qué? You want to be loved. Porque quieres ser amada. You've been told, love one another, love one another. Se te ha love one dicho, another. ámense los unos a los otros, ámense los unos a los otros. Here comes a young man Y ahí you viene un like, joven y te gusta el cuate. and he says to you, I love Y you. te dice, te amo. I want to show my love to you. Quiero mostrarte mi amor por ti. Here's the problem. El problema es esto. You interpret that through your filter of what love is. Tú interpretas eso a través de tu filtro de lo que es el amor. He interprets it through his filter of love. Y él lo interpreta a través de su propio filtro de amor. And usually what it means, for you it's giving, for him it's taking. Y normalmente lo que significa es que tú eres la que da y él es el que recibe o You que give toma. you give in and become sexually involved. Y tú cedes y te involucras sexualmente. All in the name of love of what you've been told to do. Y todo en el nombre del amor según se te había dicho que lo hicieses. It's one of the greatest problems today, especially with the internet, with videos and all, DVDs. Es el problema más grave de nuestros días, yo creo, especialmente a la luz del internet y de los DVDs, de videos. Where we're saturated with the message. Pero estamos saturados con el mensaje. Love is sex, sex is love. El amor es sexo, sexo es amor. If you truly, truly love someone, you have sex with them. Si verdaderamente amas a alguien, entonces tienes sexo con esa persona. Initially, you can say no and shake your head no. Y al inicio sí puedes decir no y menear tu cabeza dándole a entender que no. But in most situations, Pero en la mayoría de las situaciones, your resolve will be worn down. esa firmeza y resolución de corazón va a quedar desgastada. I want to define love for you. Yo entonces quiero definirles lo que es el amor. I didn't come up with a definition. Yo no produje esta definición. I'm not that smart. No soy tan listito. The Apostle Paul did. Es el apóstol Pablo quien lo hizo. Nah, the Holy Spirit did. No, más bien digamos fue el Espíritu Santo. I want to define it for you Se 4. las voy a definir a ustedes 4. There's only one place in the Bible where I know love is defined. Hay solamente un lugar en la Biblia donde yo veo que está definido el amor. I'm not saying there's not other places, but I've never discovered them. Yo no estoy diciendo que no hayas otros. Lo que estoy diciendo es que yo no los he descubierto. And of all places, it's in the book of Ephesians. Y de todos los lugares imaginables resulta que está en el libro de Efesios. Ephesians chapter 5, verse 28. Ahí en Efesios 5:28 It says this. dice así. Husbands, love your wives. Los esposos deben amar a su esposa, cada Como uno. a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Whoa. Do you get what that says? It ¿Logran captar lo que eso dice? says, men, Dice, hombres, love your wife. ama a tu esposa. How? ¿Cómo? As you love yourself.
así como te amas a ti mismo. What? You're not supposed to love yourself. ¿Qué? Pues no, que no supone